especializado en endoscopía bariátrica. Es decir, en palabras fáciles, tratamos de mejorar la calidad de los pacientes en relación a obesidad con procedimientos a través de la boca sin cirugía. ¿Ok? Ok, primero que nada, yo quiero dar un especial agradecimiento a mis pacientes que están acá, ¿verdad? Que son los que hacen posible todo esto, que es la razón de ser de la clínica y la razón por la que nosotros siempre queremos mejorar. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Y felicitarlos a ustedes que trabajan, bueno, en Boston, en la línea de producción, que trabajan con estos dispositivos que hacen que se cambien miles de vidas a nivel mundial, no solo en Costa Rica. Estos dispositivos posiblemente se pudieron haber realizado o fabricado en Perú, en Chile, en Brasil, pero se hacen aquí, en Costa Rica. Ahora, ¿cómo está la obesidad a nivel mundial? Ustedes recuerdan la pandemia, ¿verdad? La pandemia en el 2021 tuvo una cantidad de muertes impresionante. Fueron 8 millones en el año 2021. Y para que ustedes tengan una idea en relación a obesidad actualmente, son 5 millones de muertes por año, ¿ok? Entonces, así estamos. Vean cómo la proyección hacia el 2030, podemos ver cómo la mitad de la población a nivel mundial va a tener aumento de peso, ¿ok? Son 8.600 millones de personas que viven con obesidad en este momento. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que hablar, que tenemos que tratar y que tenemos que afrontar como sociedad. Vean cómo influye la zona donde nosotros habitamos. Las zonas más oscuras son las que tienen más riesgo de padecer aumento de peso. Vean cómo Norteamérica, ¿verdad? Está un 80 o un 100% de riesgo de padecer o de tener un índice de masa corporal alto. Entonces esto realmente es algo de importancia y vean cómo, esto es para el 2022, para este año va a estar todavía más alarmante. En Costa Rica no nos alejamos, ¿verdad?, de la realidad. La verdad de las cosas es que en este momento el 70% de la población costarricense tiene aumento de peso, es decir, tiene sobrepeso o tiene obesidad, ¿ok? Y un 34% de nuestra población tiene obesidad, es decir, un índice de masa corporal de más de 30. Y se espera que para el 2030 ya 2.97 millones de costarricenses estén sufriendo de esta patología. Ahora, nosotros siempre conversamos o escuchamos que cuando tenemos aumento de peso, hay mayor cantidad de tejido adiposo, aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de hígado graso, pero muy poco se habla y se ha documentado recientemente la asociación que existe con el cáncer, ¿ok? En los últimos 20 años se han triplicado los diagnósticos por cáncer asociado a la obesidad. Y están bien identificados estos 13 tipos de cánceres asociados a la obesidad. Entonces, el adenocarcinoma de esófago, el cáncer de seno, el cáncer de colon, eso es algo que definitivamente es de mucha importancia. Y no solo esto, sino que un paciente que sufre obesidad y tiene un diagnóstico de cáncer, el tratamiento es más difícil. Ahora, en términos generales, tenemos un 21% más de riesgo de desarrollo de cualquier tipo de cáncer si tenemos obesidad, y los que son asociados o sea, un cáncer asociado a obesidad, un 41%, 42%. Ahora, yo siempre digo a mis pacientes, realmente esto afecta no solo la calidad de vida, sino que también afecta la cantidad de vida. Y eso es muy importante. Entonces, tenemos estudios de metaanálisis donde vemos pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 35, que eso es obesidad leve, viven 5 años menos. Y los pacientes que tenemos con un índice de masa corporal de más de 35 pueden tener una vida hasta vivir 10 años menos. Entonces, es algo definitivamente de suma importancia.
Ahora, esto yo creo que de casi todo lo tenemos en la cabeza. Les quería comentar lo del tema de la relación con cáncer, porque tal vez no siempre lo tenemos en mente, pero básicamente son más de 200 enfermedades asociadas al aumento de peso. ¿Ok? Prácticamente no hay ningún órgano o sistema que no se vea afectado con el aumento de peso. Entonces, definitivamente de importancia, ¿verdad? Diabetes mellitus, hipertensión, apnea obstructiva del sueño, hígado graso, ¿verdad? Ahora, ¿y qué es lo más importante de esto? Que es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo, y es prevenible y es tratable. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se define actualmente la obesidad o cómo podemos ubicarla? ¿Qué podemos decir de ella? Que es una enfermedad crónica, una enfermedad que es de varios años y que va a estar posiblemente latente en el tiempo, que va a estar asociada a otras enfermedades, que va a ser progresiva. Es normal cuando uno está en la consulta que un paciente le diga, doctor, es que hace 2 años yo pesaba 10 kilos más y hace 20 kilos más, 25, y cuando llega a la consulta más. Entonces es progresiva. Es recurrente. ¿Por qué es recurrente? Porque nosotros podemos controlarla, podemos tratarla, pero en algún momento podría tener otra vez reganancia de peso el paciente. Entonces, el control de un paciente que vive con obesidad debe de ser de por vida. Es multifactorial porque influyen la genética, influye la parte social, influye la economía, la zona en que vivamos. O sea, entonces influye por muchos puntos o por muchas aristas y definitivamente es compleja. Que si no fuera compleja, o sea, en el equipo multidisciplinar hay médico, hay nutricionista, hay psicólogo, ¿verdad? Y aún así, a veces hay casos que son más difíciles de tratar que otros. Entonces, es una patología que realmente es compleja. En Costa Rica se han hecho ya algunos esfuerzos por parte del gobierno. Se generó un decreto ejecutivo donde se declaró la obesidad como una enfermedad, una patología crónica, progresiva, recurrente, multifactorial. Y eso está muy bien, pero de momento hace falta pasar esto a una ley y que, o sea, se pueda ver reflejado, por ejemplo, en coberturas por los seguros y demás situaciones que realmente le van a favorecer el paciente. Pero bueno, ya hay una iniciativa importante por ahí. Ahora, entonces, con la definición de la obesidad, ya nosotros sabemos cómo puede imaginarse uno qué es el tratamiento o el abordaje de este tipo de patología, ¿ok? Debe ser siempre un equipo multidisciplinar donde lleva de la mano al paciente. Yo les digo que es como la pata de una mesa, ¿ok? En una pata de una mesa va a estar el psicólogo, en la otra pata de la mesa va a ser la nutricionista, en la otra pata de la mesa va a estar el procedimiento y la otra pata de la mesa es el paciente. Entonces, si todas esas patas están alineadas, la mesa está estable. Entonces, básicamente eso es lo que trata de hacer el equipo multidisciplinar, tratar de buscar, digamos, por todas las aristas, por donde ayudarle al paciente para ser exitoso. Ahora, ese es el abordaje que ya sabemos que debe ser multidisciplinar, pero ¿cuáles son los procedimientos que se pueden realizar? Y más que procedimientos, a mí me gusta hablar de herramientas, ¿ok? Hay herramientas que son, digamos, la base de todo siempre es la alimentación adecuada y el ejercicio, ¿ok? Sin embargo, un paciente solo con alimentación y ejercicio usualmente pierde nada más de un 3 a un 5% del peso corporal total, ¿ok? Entonces, vean ustedes cómo cuando vamos avanzando acá, el procedimiento va siendo cada vez más invasivo. Entonces empezamos con cambios en estilo de vida, con los medicamentos, después pasamos con los procedimientos de endoscopía bariátrica y terminamos con los procedimientos quirúrgicos, ¿ok? Entonces, medicamentos actualmente disponibles en Costa Rica, tenemos con una pérdida de peso corporal total de menos del 10%, los procedimientos de endobariatría, que son los que ustedes, o sea, los que se trabajan en Boston Scientific, que es el balón intragástrico, que es un dispositivo que se coloca por endoscopía y permanece en el estómago de 6 meses a 1 año, ¿ok? Y después están los procedimientos de remodelación gástrica endoscópica, que se realiza con el overstitch, y lo que hacemos por la boca es reducir el tamaño y reducir la capacidad de la cámara gástrica. Todo esto es por la boca.
Y después tenemos ya los conocidos procedimientos quirúrgicos tradicionales, que es la manga gástrica, que consiste en resecar, cortar, extraer, extirpar una porción del estómago, que usualmente es un 80%, y el bypass, que lo que se realiza es se brinca el paso hacia el intestino 2,5 metros, entonces el paciente va a tener restricción en esta parte de la alimentación y además va a tener mala absorción de nutrientes. Okay. Pérdidas de peso, usualmente un 30% del peso corporal total, entre un 35 y un 45% de pérdida de peso corporal total. Vean ustedes cómo la cantidad de pacientes que se somete a los procedimientos menos invasivos es mayor y conforme vamos avanzando en la intervención, la cantidad de pacientes que se somete es menor. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de la cirugía bariátrica. O sea, la cirugía bariátrica es muy estudiada, es efectiva, tiene buena solución de comorbilidades, cada vez es menos riesgosa, pero ¿cuál es el problema? El principal problema que tiene la cirugía bariátrica en este momento es que solo un 1% de la población que es tributaria a cirugía bariátrica se la termina realizando. Entonces tenemos un buen procedimiento, es relativamente seguro, cada vez más seguro, es efectivo, pero la cantidad de pacientes que realmente se someten al procedimiento es solo un 1%, ¿ok? Por riesgos, por desinformación, por falta de recursos económicos, pero bueno, al fin y al cabo es un 1%. Ahora, hablando un poquito de la farmacoterapia, está de moda, ¿verdad? Actualmente se escucha mucho hablar de Ozempic, Saxenda, Trulicity, Wegovy. Está muy bien, son muy buenas herramientas, nos pueden ayudar a llevar el proceso de una mejor manera o adecuadamente. Sin embargo, para mí el principal problema que tiene o el talón de Aquiles es como ustedes pueden ver acá, independientemente del fármaco que el paciente utilice, únicamente el 30% de los pacientes permanece con el tratamiento luego de un año. Es decir, de los 100 pacientes que iniciamos tratamiento con análogo de GLP-1 único, solo un 30% lo continúa al final del año. Y hablando de una enfermedad crónica, pues esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, es una buena herramienta como tratamiento neoadyuvante, pero muchas veces como terapia única no lo es y por esta razón. Vamos con lo mismo. Ahora, ¿dónde entra acá lo que es la endoscopía bariátrica? Los procedimientos por la boca sin cirugía. ¿Okay? Son procedimientos que, si bien es cierto, no son con tanta pérdida de peso como una cirugía convencional, pero tampoco son tan poco efectivos como dieta, ejercicios y farmacología, ¿ok? Entonces, son procedimientos que nos llenan, por decirlo así, ese gap o ese espacio que había en el tratamiento, porque son procedimientos que son con una recuperación más rápida, con menos riesgo de complicaciones, con buenos resultados, ¿verdad? Y más accesibles. Entonces, ese es el espacio que está llenando actualmente la endoscopía bariátrica. Entonces, es reproducible porque de la misma forma en que realiza un caso acá, se realiza en Brasil, igual con buenos resultados. Es repetible, ¿qué quiere decir? Que usualmente si nosotros lo comparamos como una cirugía bariátrica, ya un paciente que se ha hecho una cirugía, volver a hacer nuevamente una reintervención es muy riesgosa. Si nosotros tenemos que hacer una endoscopía bariátrica, o sea, es decir, colocar nuevamente un balón o hacer una resutura endoscópica, se hace de la misma forma sin aumentar el riesgo porque estamos entrando por la boca. Es efectivo, tenemos pérdida de peso entre el 18 y el 22% del peso corporal total. Es un procedimiento seguro, si lo tratamos, o sea, si lo comparamos con una cirugía bariátrica convencional, tiene 10 veces menos riesgo de complicaciones. Es accesible, usualmente si lo comparamos con una cirugía, los costos son menores. Y es combinable con terapia farmacológica. ¿Verdad? Es combinable con otros métodos que han ido apareciendo, por ejemplo, las terapias de imanes. Entonces, es un procedimiento que se vuelve muy versátil. Y para tratar una enfermedad crónica que vamos a tratarla por el resto de la vida, ocupamos algo que sea repetible y sea versátil. Entonces, bueno, eso era como el preámbulo, qué es lo que estamos haciendo, qué es la endoscopía bariátrica. Ahora vamos a pasar, yo voy a dar el primer testimonio, ¿verdad? Un paciente igual, con la misma historia en la consulta, que llegó
Primero 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 25 kilos. Trabaja en el área de la salud. Empezó con dolor de cabeza y mareo. Entonces el paciente se fue a donde el endocrino. Le revisó los oídos. No, está bien, usted no tiene nada en los oídos, todo está bien. Se toma la presión y resulta que estaba con hipertensión arterial ya. ¿Ok? Paciente dormía mal, tenía jornadas extenuantes, vivía bajo mucho estrés, no dormía bien. Ese paciente soy yo. Ese paciente soy yo. Hace algunos años, cuando estaba cursando la especialidad, ¿verdad? Me coloqué un balón intragástrico, logré perder peso y lo he logrado mantener. He tenido sus subidas y bajadas, pero lo he logrado mantener. Entonces, pues para motivar a mis pacientes, el primer paciente o el paciente cero fui yo, ¿ok? Entonces fue parte de lo que a mí me motivó en avanzar en este proceso de la endoscopía bariátrica, donde logré encontrar un espacio donde podía desempeñarme de la parte quirúrgica y la parte endoscópica, y además algo que me apasiona. Bueno, entonces, eso es lo que yo quería comentarles. Bueno, ya les presentamos al doctor Roberto Campos, él es parte del equipo multidisciplinar. Acá tenemos a 4 pacientes que han sido sumamente exitosos. Tenemos a Luis, que fue hace que, Luis, ¿cuántos años? 2 años. Luis hace 2 años tuvo su procedimiento y vea, ¿verdad? Entonces, yo creo que, bueno, vamos a pasar a que ellos nos cuente un poquito de cómo ha sido su experiencia con el dispositivo, con el abordaje, como tal, con el proceso como tal, ¿ok? Igual que siempre, ¿no? Tranquilidad, ¿verdad? Bueno, mucho gusto. Yo me encargo dentro de lo que es endoscopicidad de dar el seguimiento junto con el doctor Ortiz a todos nuestros pacientes. Esto no se trata solo de un procedimiento y después de ver qué hace, hay que dar un seguimiento por un tiempo prolongado para que se dé el mejor resultado posible. Voy a hacer algunas preguntas para explicarles un poquitito de cómo es todo este proceso. Mira, Paola, me interesa que nos cuentes un poquitito. Muchas veces cuando alguien se va a someter a algún procedimiento, estos hay miedo, temor al procedimiento como tal. Mira, ¿y la recuperación qué tal? ¿Y tendré que pasar por dolor o qué tal esto, qué tal otro? Cuéntanos un poquitito cómo fue la recuperación los primeros días y cómo sentiste que fue todo el proceso después del procedimiento como tal. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es muy valioso venir a dar mi testimonio y que pueda servir para otras personas. Bueno, definitivamente cuando yo llego donde el doctor Ortiz, llego por otra situación que no tenía absolutamente nada que ver con esto. Tenía un dolor recurrente del lado derecho de mi abdomen y vivo una vida muy parecida a la que dice el doctor Ortiz, jornadas amplias de trabajo, una mujer con un puesto donde hay que tomar, digamos, algunas decisiones y mi casa, mis hijos y muchas cosas. Entonces yo decía, bueno, puede ser que tenga inflamado el colon, es lo que uno siempre dice, tengo inflamado el colon. Y además progresivamente también había ido subiendo de peso. Cuando me someto a una gastro y a una colonoscopía para poder dar una explicación a lo que me estaba ocurriendo, tengo una cita al final con el doctor y el doctor me explica, bueno, Paola, tenemos algunas situaciones en tu estómago, lo mejor es abordarlas de manera inmediata. Y él me dice, no, bueno, llevemos el tratamiento por lo que estaba, no pensás en que podemos, ¿no te gustaría hacerte una intervención? Lo primero que yo dije fue, no, doctor. Primero, yo tengo hijos, yo no quiero morir en ese procedimiento, que era lo que decía el doctor, porque uno se imagina pues otro montón de cosas ante la falta de información. Y él, de una forma muy empática, estaba yo con mi mamá en el consultorio y me dice, no, Paola, te voy a operar por la boca. Y yo tengo que confesarles que yo soy periodista, entonces mi sospechómetro empezó, ¿y cómo? ¿Pero cómo me vas a operar por la boca? ¿Y a mí me va a doler? No, Paola. Ah, pero qué bien, doctor. Tenía como 20 minutos de haber estado ahí y yo, démosle, doctor. Entonces, viene todo un preparatorio, todo el equipo del doctor lo abordan a uno y le explican y le dan toda la información. Yo, por supuesto, pregunté más de lo que tenía que preguntar. Y aquí un año después, con 35 kilos menos y una vida... soy una mujer muy activa y creo que cuando hablaba con el doctor Campos me decía, Paola, ¿cuál era tu mayor preocupación? Afortunadamente no tengo otros padecimientos, pero posiblemente con los años iban a desarrollar. Y le dije
quiero seguir siendo una mujer con muchísima movilidad y tengo muchísimas metas personales y familiares y no quiero que este tema, por haber tomado otras decisiones de no comer bien y todo, puedan impactarme en un futuro que relativamente está muy cercano, ¿verdad? Entonces, más o menos, ese es mi proceso rápidamente. Excelente, muchas gracias. Eso es muy importante. Esto tiene que verse también como algo preventivo. Muchas veces uno escucha, ay, tal persona tiene obesidad, pero es saludable. Cuando hay obesidad puede ser saludable o no tener condiciones asociadas, pero eso es temporal. Con el pasar del tiempo se genera un proceso inflamatorio y todo eso genera condiciones médicas asociadas. Son más de 220 condiciones y bueno, como ya lo mencionó el doctor Ortiz, hasta se incluye cáncer por ahí. Entonces, bueno, eso es muy importante. Ahora, María Fernanda, contanos un poquitito. Antes del procedimiento que tú realizaste en endoscopia, ya habías tenido un procedimiento quirúrgico como antes. ¿Cómo fue la diferencia? O sea, ¿qué diferencia hay entre tener todo un equipo que esté pendiente de vos constantemente, un año entero, todos pendientes? ¿Qué sentiste diferente entre un procedimiento endoscópico y uno quirúrgico? Porque al final de cuentas la respuesta fue muy, muy interesante cuando tuviste el procedimiento de endoscopia bariátrica. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Fernanda Solís. Hace ya 10 años me había hecho una cirugía de manga gástrica. Yo soy el vivo ejemplo de que ni siquiera si no hay un cambio de actitud, la cirugía sirve, ¿verdad? Claro, hace 10 años no había un acompañamiento como ahora, ¿verdad? No había una medicación como la de ahora, era completamente, suena poquito tiempo, pero siendo testigo, ¿verdad? En carne propia de todo el procedimiento, hay cambios increíbles, no solamente a nivel de acompañamiento, sino a nivel de medicación, ¿verdad? Son 10 años, no suena mucho, pero es demasiado. Digamos, yo llegué, me hicieron la cirugía y empecé a bajar de peso. Una baja bastante lenta, ¿verdad? Para ser franca. Yo decía, pero qué raro. Hay gente que se opera y baja rapidísimo, pero yo no. Y me decían que era normal, igualmente no tenía un acompañamiento de nutrición, ni con el cirujano, ni con medicina general. Y así fue pasando el tiempo. Igualmente cuando a uno le hacen un tipo de procedimiento quirúrgico y no le explican, aunque uno esté en la parte médica, yo soy médico general, ¿verdad? El peor de los pacientes, no me juzguen, ¿verdad? Uno es el peor de los pacientes con uno mismo. De ahí, realmente no sabe muy bien o tal vez no lo guían como tiene que ser o no sé. Creo que fue la suma de muchas decisiones médicas o decisiones personales bastante complicadas en ese momento. Y eso también en la parte de psicología le hacen ver a uno, o sea, yo no soy la misma persona de hace 10 años. Quiero o no, siempre hay un proceso de madurez diferente ahora. En ese momento no tenía acompañamiento de nutrición propiamente, entonces yo decía, no, si me operaron me puedo comer un pedazo de hamburguesa y ya me llené. Y en efecto sí me llenaba, pero era un pedazo de hamburguesa, o sea, no era una alimentación inteligente. Con el paso del tiempo, obviamente, pues bajé de peso, pero así como bajó, así lo empecé a ganar. La punta o la cereza del pastel fue que quedé embarazada y bueno, los que han sido mamás saben todo el peso que uno podría ganar, pero me dijeron que con la lactancia eso iba a mejorar y yo decía, no, yo voy a bajar eso. Mentira, no lo bajé, subí más y subí todo el peso que había perdido con la manga gástrica. Entonces, imagínense, en un posparto, uno sintiéndose nada, triste, con muchos kilos de más, con una chiquita recién nacida. Y era súper complicado, uno realmente no, se sentía como en un huracán, uno. Solamente que uno estaba como en el centro esperando a ver qué era lo que seguía, ¿verdad? En algún momento contacté a mi cirujano y le conté de la reganancia de peso y él me dijo, ay, qué tirada. Y tu mensaje fue exitosamente ignorado. Y de ahí no pasó. Entonces, por A o por B, encontré al doc, ¿verdad? Y claro, esto fue mucho tiempo después de haber tenido a mi bebé, fue 3 años después de haber tenido a mi bebé. Y
Igualmente, yo quería saber acerca de la cirugía para reganancia de peso, pero había un pero. Mi mamá había fallecido de cáncer de colon en diciembre pasado, el diciembre pasado antes de ir a la consulta. Y yo irresponsablemente sabía que tenía que hacerme una gastro, obviamente control por la manga, y sabía que tenía que hacerme una colo y no lo había hecho. Y lo primero, o sea, que el doctor me dijo, no, hágase la gastro y la colo primero y ahí vemos. Y 6 semanas después de eso, me pude hacer el procedimiento. Y ha sido un cambio, ha sido increíble. No solamente por el acompañamiento, o sea, ahora ya suena trillado, pero es que en el cerebro de uno, gordito, o sea, yo he padecido de obesidad desde los 9 años. A los 9 años yo fui a mi primera dieta. A los 9 años a mí me indicaron una benzodiazepina para poder bajar de peso. Me indicaron también un medicamento que ya no existe, la sibutramina. Sibutramina, sí, A los 9 años. A los 9 años. O sea, ¿no? Entonces, es un pensamiento que ha tenido que ir cambiando con el pasar de los años. Ya yo tengo 40 años y obviamente ya no pienso igual a cuando tenía 30 años. Y así probablemente cuando tenga 50 voy a tener otro pensamiento y ahí mi cerebro igualmente va a ir cambiando, siempre en compañía de los que saben. Porque yo sea médico general tampoco quiere decir que no acepte recomendaciones de otros médicos. Ellos son los que saben en esa área. Entonces, gracias a Dios me los topé. El acompañamiento con la medicación también me ha ido súper bien. Con la nutrición es otra cosa, o sea, es otro plan. Y ya yo comprendí que esto no es por un tiempito, esto tiene que ser para toda mi vida. También es algo que a mí o sea, no fue mi motivo principal fue mi hija para poderme hacer eso. Yo quería que mi hija tuviera una mamá que jugara con ella, que no se cansara, que no le dolieran las rodillas. Los chiquitos ahora son muy inquietos, todos ocupan que su mamá, por lo menos su mamá esté ahí. No solamente eso, sino que mis pacientes me dicen, doctora, ¿cómo ha cambiado? Ya son 40 kilos, gracias a Dios. Y digamos, a mí no me molesta que me digan, qué delgada se ve. Es que ahora sí se ve bonita. Bueno, no importa, o sea, la gente tiene sus maneras de expresar la admiración o que vean que algo está distinto. Pero algo que ellos me dicen es que soy un motivo para que ellos también puedan. O sea, si yo pude, ellos pueden. Y eso últimamente me ha llenado bastante, pero no ha sido mi motor. Mi motor ha sido mi hija. Y parte del acompañamiento también me ha ayudado a entender eso, el acompañamiento con psicología. Porque uno se castiga mucho solo, se basurea uno también solo, pero no tiene por qué ser así. Cuando usted tiene, y eso también lo comprendo yo como médico, si usted es hipertenso, usted también se basurea cuando tiene una crisis hipertensiva. O usted va por A por B a emergencias por no sé, se le subió el azúcar y usted también se basurea. Bueno, no sé, espero que no, pero en el caso mío, yo me daba mucha vergüenza también haber aumentado de peso y entendí que eso no tiene por qué ser así. Ha sido así por todo lo que, o sea, por la misma familia, la sociedad, todo como hace ver a una persona obesa. Y eso no tiene por qué ser así, pero yo lo he entendido porque estoy en un acompañamiento. Siempre habrá gente que hable, por ejemplo, en mi familia, ¿verdad? Ya no baje más de peso. Si estoy gordita hablan y si bajo de peso también hablan. Mi tía haciendo un arroz con leche a las 10 de la noche, ¿va a comer? No, a esta hora no se come eso y mucho menos a las 10 de la noche, pero es un poquito. O también vienen las preguntas en el trabajo, pero ya nunca más va a poder comer pan. Entonces, hay que comprender algo, no se puede cambiar lo que los demás piensen, pero sí puedo cambiar la forma en que yo pienso para mejora mía y mejora en este caso
personal de mi hija. Pero esto yo no lo hubiera comprendido si no hubiera ido de la mano. Y creo que aquí voy a seguir yo. Muchísimas gracias. Muy, muy importante todo lo que acabas de mencionar. Y eso de las metas es muy importante. Vamos a ver, hay que establecer metas fuera de la báscula. En el caso tuyo fue tu hija. Cada persona tiene sus diferentes metas y siempre son muy valiosas. Qué sé yo, a veces son metas como poder subir de la oficina sin ahogarme, poder volver a hacer caminatas a la montaña, poder volver a hacer deporte. Es poder vivir, o sea, poder vivir plenamente, disfrutar de la vida y más tiempo. Luis, mira, contanos un poquitito del caso tuyo, que es muy bonito. Antes y después me gustaría una comparación de qué no podía hacer, qué sí puede hacer ahora, cómo le ha cambiado la vida. Y muy importante, eso que mencionaba, ya hace más de 2 años, si no me equivoco, el procedimiento. Se hizo el procedimiento, se hizo el retiro del dispositivo. Ok, después del retiro, ¿qué? Todo queda de lado. ¿Qué tanto tiene que seguir trabajando en esa área? Porque usted es un vivo ejemplo de la parte de la actividad física. Yo sé que es muy activo por ahí. Cuéntanos un poquitito de ese tema. Hola, muy buenos días. Yo no soy muy bueno hablando, pero bueno, mi caso fue, bueno, yo pesaba 170, 160 kilos. Yo conocí al doctor. Primero empecé con unos medicamentos, Saxenda, liraglutida. La diferencia de peso, no sabría cómo explicarla, simplemente, bueno, yo tenía episodios de narcolepsia, me dormía en todo lado, y fui a donde los doctores, me decían que para los 30 años seguramente ya podría morirme porque ya tenía acantosis, tenía problemas diabéticos, azúcares elevadas, presiones altas, entonces dolores articulares, era totalmente difícil porque incluso muchas veces estaba yo de pie y literalmente me caía porque mis rodillas cedían, no aguantaban ya mi peso. Y decidí realizarme el procedimiento. Y lo que me hice yo fue un balón intragástrico. Gracias al grupo del doctor Ortiz y todo su equipo, súper bien, me ayudaron en psicología, en nutrición. Pasó un año, bueno, primero allá, era el primero el de 6 meses. Como me fue súper excelente, iba bajando de 20 kilos en los 4 meses. Era exagerado porque yo cumplía a rajatabla todos los lineamientos que me dan, y entonces decidí extenderlo al año. Al año ya se me retiró y lo que logré bajar fueron 60 kilos en total. Luego el doctor me ayudó porque no es muy difícil económicamente. Me ayudó con lo que es nutrición, psicología, más que todo por todo lo que había logrado, y seguí yendo, seguí asistiendo, seguí aplicando todo lo que me enseñaron, y ha pasado un año, ya casi 2, en los que me he mantenido en mi peso meta, que son, bueno, 80 kilos estoy. Y bueno, hace un mes, en lo que es Navidad, enero, todo eso, me solté un poquito, pero ahí subí 10 kilos, pero ¿qué van a hacer con todo lo que bajé? Entonces me esforcé, recordé todo lo que me enseñaron, la nutrición, y ya creo que ya lo bajé. Y no sé. Excelente, muchas gracias. De 170 a 80 fue el cambio. Bueno, impresionante. Y ahí queda algo muy claro, porque vamos a ver, precisamente por eso hice la pregunta. Esto no es un tema de, ok, ya se redujo, ya, chao, me desentiendo. Bueno, hay reganancias. El peso no es estable, el peso siempre va a fluctuar. El cuerpo humano es excelente, extraordinario, recuperando energía. Aumenta ciertas hormonas, grelina específicamente, donde la persona puede ganar grasa, ganar peso con más facilidad. Ahí es donde es importante continuar con seguimiento para que cada vez que se empiece a dar cierto nivel de reganancia, uno no tenga que esperarse hasta volver a donde empezó. No, que se da cierto nivel de reganancia, ok, actuemos. Hay muchas herramientas, hay más
procedimientos, hay manejo nutricional, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, para una persona en este tipo de manejo es muy importante, después de terminar su proceso, tener claro que realmente no se terminó. Es algo para mantenerse siempre al tanto de qué está pasando con su cuerpo, autoexplorarse, continuar con el seguimiento y tener la mejor evolución posible. Bueno, Brian, cuéntanos un poquitito lo que ha sido el cambio de su vida, antes y después del procedimiento. Un poquitito sobre ese tema. Gracias, Doc. Buenos días a todos. La verdad que para nosotros es un placer estar acá con ustedes compartiendo. Y como decía la compañera, ojalá sea de motivación para muchos. En mi caso, bueno, yo tengo 46 años, acabo de cumplir 46 años, pero a los 44 años ya yo tenía principios de diabetes, hipertensión técnica, hígado graso moderado, casi ya pasando a nivel 3, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, como dicen, cartón lleno. A raíz de mi hipertensión, yo soy paciente crónico de hipertensión, el médico de cabecera me dice, Brian, yo creo que como vas, no vas a llegar a los 50 años. Eso fue un choque para mí. ¿Cómo me sentía antes del procedimiento? Pues lo decían ahora todos mis compañeros, cansado. Sí es cierto que dormía, pero el sueño no lo satisface a uno, se levanta cansado. Y buscando